El salón principal del Hotel Grand Regency brillaba con una opulencia casi vulgar. 200 invitados, lo más selecto de la sociedad, murmuraban entre el tintineo de copas de cristal y el aroma penetrante de los lirios que adornaban cada mesa. Yo, Elena Armenteros, 72 años, estaba sentada en la mesa 3, peligrosamente cerca del escenario. El aire acondicionado estaba demasiado frío, o quizás era solo la sangre que se me helaba en las venas, anticipando lo que vendría. Conocía a mi hijo, conocía su desesperado afán de protagonismo, su necesidad de ser el centro de un universo que él mismo había construido con mentiras y con mi dinero. Mi traje sastre de lana, impecable, se sentía como una armadura demasiado delgada para la batalla que se avecinaba, una que yo no había pedido, pero para la cual, por desgracia, me había preparado. Sergio Armenteros, mi único hijo, subió al escenario. Las luces lo bañaron, haciendo brillar el oro de su reloj de $10,000, ese que yo sabía perfectamente que no podía permitirse, al menos no legalmente. A sus 45 años, había perfeccionado esa sonrisa fácil, ese carisma de vendedor que había engañado a tantos, incluyéndome a mí durante demasiado tiempo. Ajustó el micrófono, su silueta proyectada en las pantallas gigantes a ambos lados del escenario. La audiencia lo adoraba. Él era el director ejecutivo, el filántropo, el hombre del año. Desde mi asiento yo solo veía al niño que nunca creció, al hombre que devoraba todo a su paso. Comenzó su discurso con la elocuencia habitual, hablando de futuros brillantes y vidas salvadas. Detrás de él, en el atril y en las pantallas, el logo de la Fundación Vidas Nuevas se repetía hasta el infinito. Ese logo azul y dorado, un símbolo de esperanza para el público, era para mí un recordatorio constante de mi traición. Era el sello que legalizaba el robo de mi patrimonio, el emblema bajo el cual mi casa de 150 metros cuadrados, el único hogar que conocí con mi difunto esposo, estaba siendo subastada en cámara lenta para pagar los lujos de Sergio. Cada aplauso que recibía era un golpe sordo contra mi pecho, una confirmación de la farsa. Entonces, su tono cambió, volviéndose juguetón. Y ahora, antes de la subasta principal, tenemos un ítem muy especial, algo único esta noche. El murmullo en el salón bajó de intensidad. La gente se inclinó hacia adelante, esperando joyas o un viaje exótico. Sentí como los comensales de mi propia mesa giraban sus cabezas hacia mí, sus miradas mezcladas con una curiosidad morbosa. Sergio me buscó con la mirada, y esa sonrisa que antes era carismática, ahora se torcía en algo cruel. Mi estómago se contrajo. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Este no era un impulso. Era una ejecución pública planeada. «Mi madre», exclamó abriendo los brazos hacia mí. Las luces del escenario me cegaron por un instante. «Está algo aburrida últimamente. Necesita salir más». Escuché las primeras risitas nerviosas. Sergio continuó, saboreando cada sílaba. «¿Qué tal si hacemos esto interesante? ¿Quién da $1 por ella? $1 para llevarse a mi madre aburrida». La frase golpeó el aire del salón, y el silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier explosión. El eco de $1 pareció rebotar en las paredes forradas de seda. $1, el precio de 35 años de sacrificio. Las risas volvieron, esta vez más fuertes. Eran sus socios, sus cómplices en la junta directiva, los que aplaudían la broma para validar a su líder. Vi a mujeres con collares de perlas taparse la boca, pero sus ojos brillaban con malicia. Me sentí expuesta, diseccionada bajo el microscopio de 200 miradas que no entendían o no querían entender la humillación. Mantuve mi espalda recta. No les daría la satisfacción de verme flaquear. El frío del salón ahora era glacial, pero mis manos, ocultas bajo el mantel de lino blanco, estaban firmes, sin temblar. La rabia era un fuego controlado, ardiendo bajo la superficie. Para él, yo valía exactamente $1, el valor residual de una vida dedicada a él. Para él, yo era un mueble viejo, algo que estorbaba en su nueva y lujosa vida, un objeto del que podía disponer con una broma cruel frente a sus amigos ricos. Apreté el costoso guardanapo de tela hasta que mis nudillos se pusieron blancos.
el único signo visible de la tormenta que rugía dentro de mí. Levanté la barbilla y sostuve su mirada a través de la distancia del salón. Él sonreía, esperando mi reacción, mi vergüenza. No le di nada. Mi rostro permaneció sereno, una máscara de calma que había perfeccionado en 40 años de enfermería. Para mí, ese micrófono en su mano no era solo un instrumento para su voz, era la pistola humeante, el arma que confirmaba cada una de mis peores sospechas. Era la prueba irrefutable de su narcisismo y su desdén. Él no solo me estaba robando financieramente, estaba disfrutando el proceso de despojarme de mi dignidad, pieza por pieza. En público, pensó que me estaba destruyendo. Pero lo que Sergio no sabía es que, al ponerme bajo ese reflector, me estaba dando exactamente lo que necesitaba. La justificación final para actuar. La indignación contenida se asentó en mi pecho, fría y pesada como el acero. Él había cometido el error fatal de los arrogantes, subestimar a su oponente. Mientras él seguía bromeando buscando su dólar, yo repasaba mentalmente los últimos 35 años. Pero, sobre todo, repasaba las últimas 3 semanas, porque esa noche, mientras yo era subastada por $1, yo ya sabía algo que Sergio ignoraba por completo. Alguien muy importante estaba en esa sala, alguien que no venía a pujar por mí. Venía a comprar su deuda. El juego no estaba terminando, apenas estaba comenzando, y yo ya había movido mis piezas maestras. Sergio olvidó convenientemente los últimos 35 años. Mientras él se regodeaba en el escenario por su broma de $1, mi mente viajó de regreso, no con nostalgia, sino con la precisión clínica de un auditor, revisando cuentas fraudulentas. Mi vida no había sido mía desde que su padre murió. Había sido una cuenta de ahorros a largo plazo para los sueños de Sergio, sueños que siempre terminaban en pesadillas para mí. El olor a antiséptico y el pitido de los monitores de hospital eran mi banda sonora. Mientras él crecía, yo envejecía bajo las luces fluorescentes de la unidad de cuidados intensivos, contando los días, no por el calendario, sino por los turnos dobles que necesitaba para mantenerlo a flote. Recuerdo vívidamente 1990. Yo tenía poco más de 40 años, y Sergio era una promesa. Para pagar su universidad en el extranjero, me convertí en una máquina. Dejé mi puesto de enfermera jefe y tomé todos los turnos dobles disponibles. Fueron 16 horas diarias, 6 días a la semana, durante 6 largos años. Llegaba a casa de madrugada, con el eco de los zapatos de goma en el pasillo vacío. Comía algo frío de pie en la cocina y dormía 4 horas antes de volver a empezar. Mis manos, que alguna vez fueron suaves, se agrietaron por el lavado constante, pero cada cheque de pago era un paso más hacia su supuesta grandeza. El costo de esa grandeza fue exacto, $120,000. Lo envié en giros bancarios que representaban pedazos de mi vida. Recuerdo el frío del mármol en el mostrador del banco, la mirada impersonal del cajero mientras contaba mis ahorros. Ese dinero no era solo papel, eran navidades perdidas, cumpleaños celebrados bajo la luz de una lámpara de escritorio, y una soledad que se convirtió en mi compañera constante. Cuando él se graduó, con honores que yo había financiado con mi salud, me envió una foto. Ya en ese entonces, su sonrisa no llegaba a sus ojos. ¿Alguna vez entendió lo que costaron esos 120,000? Años después, en 2010, regresó con el fracaso de su primera startup. Había quemado el dinero de sus inversores iniciales y necesitaba más. «Mamá, estoy a punto de lograrlo. Solo necesito un último empujón», me dijo, con esa urgencia que yo confundía con ambición. Me pidió mi capital inicial. Yo ya estaba jubilada, o intentaba estarlo, pero la mirada en sus ojos era la del niño que me pedía ayuda con la tarea, y yo caí. La palabra no nunca había sido parte de mi vocabulario cuando se trataba de él. Era un defecto que me costaría todo. Para conseguir ese empujón, vendí mi auto, un sedán fiel que me había acompañado durante una década. Liquidé los ahorros de mi jubilación. Fueron $50,000. Se los transferí y vi cómo esa cifra desaparecía de mi estado de cuenta con un clic. Ese era el dinero destinado a mis propios cuidados, a mi tranquilidad, a la posibilidad de reparar el techo o de viajar algún día.
Lo vi disolverse en su siguiente gran idea, una aplicación de entrega de comida que fracasó en 6 meses. El dinero simplemente se esfumó. Cuando le pregunté por los $50,000, él se rió, pero no fue una risa alegre. Fue una risa condescendiente, la de alguien que no puede ser molestado con detalles triviales. Mamá, así son los negocios. Se gana, se pierde. Es el costo de la innovación, me dijo, ajustándose una corbata de seda que yo no recordaba haberle visto. No hubo disculpa, no hubo remordimiento, solo impaciencia por mi falta de visión. En ese momento, debí haber visto la bandera roja, pero mi ceguera era voluntaria. Sin embargo, ese error de $50,000 no sería nada comparado con el que estaba por venir. La gran estafa llegó en 2020, envuelta en el lenguaje de la filantropía. Mamá, quiero devolver algo a la comunidad. Quiero honrar tu legado. Quiero crear la Fundación Vidas Nuevas, me dijo una tarde, con una seriedad ensayada. Usó las palabras mágicas: legado, honor, ayuda. Me habló de ayudar a enfermeras jubiladas, como yo. Me pintó un cuadro tan hermoso que ignoré los bordes oscuros. Me convenció de que la única forma de obtener el capital semilla era usando mi único activo restante, la casa. La casa donde lo crié, la casa que mi esposo construyó. El día de la firma, en 1917, el banco, el aire estaba cargado de una quietud ominosa. Firmé la hipoteca, $450,000. El notario, un hombre joven con ojos cansados, apenas me miró. Sergio me apretó la mano, pero su tacto era frío, distante. Es solo una formalidad, mamá. El dinero generará más dinero. La casa está segura, susurró. Y yo le creí. Firmé la garantía de $450,000 sobre mi hogar de 150 metros cuadrados. Entregué las llaves de mi seguridad financiera a la única persona en el mundo en la que se suponía que debía confiar. Mi recompensa por este acto de fe ciega fue un título: fundadora honoraria. Me dieron una pequeña placa de latón en la inauguración de la oficina de la fundación. Una oficina lujosa que claramente se había comido una buena parte de esos $450,000. Sonreí para las fotos, sosteniendo la placa que no significaba nada. Era un título bonito, como él dijo, diseñado para mantenerme callada y, al margen, una reliquia en exhibición. Yo era la cara de la benevolencia, pero detrás del escenario la maquinaria del fraude ya estaba en marcha. Mientras yo pulía mi placa de fundadora honoraria, él se asignó el título de director ejecutivo, y con ese título venía un salario de 6 cifras. Mi dinero, el dinero de la hipoteca de mi casa, ahora pagaba su alquiler en un condominio de lujo, su auto deportivo y, como descubriría más tarde, sus viajes a Dubái. Él era el director, el genio, el filántropo. Yo era la anciana que había proporcionado los fondos y que ahora debía sentarse en un rincón y aplaudir. Pero el dinero no era suficiente. Necesitaba el control total. Y así llegamos al poder notarial. Me lo presentó junto a una pila de documentos de la fundación. Una tarde de martes. Mamá, firma aquí. Es solo para agilizar trámites bancarios, para que no tengas que estar viniendo a firmar cada papel. La frase fue casual, casi aburrida. Agilizar trámites. Tomé el bolígrafo barato que me ofreció y firmé donde él señaló. No leí la cláusula en letra pequeña, esa que le daba poder total e irrevocable sobre la cuenta de la fundación. Le di el control absoluto de mi patrimonio. Él pensó que yo era solo una anciana firmando papeles que no entendía. Se olvidó de quién era yo. Se olvidó de que fui yo quien le enseñó a leer, quien revisó sus tareas de matemáticas, quien gestionó un presupuesto de hospital de $5 millones al año. Pensó que el título de enfermera jefe significaba que yo solo sabía tomar la presión arterial. No recordaba que mi verdadero trabajo era la auditoría de recursos, contar cada gasa, cada mililitro de medicina. Él contaba sus gastos lujosos, yo contaba cada recibo, y estaba a punto de descubrir que mi contabilidad era mucho más precisa que la suya. Todo comenzó con una humillación digital, silenciosa, un aviso de fondos insuficientes en mi cuenta personal. 3 semanas antes de la gala, intenté pagar mi factura de electricidad, $150, y la transacción fue rechazada. El banco,
el mismo banco donde yo había sido cliente por 40 años. Me informaba fríamente que mi saldo era negativo. Sentí una ola de calor subir por mi cuello. Yo era metódica. Yo sabía cuánto dinero tenía, o cuánto creía tener. Este pequeño error digital fue pues el primer hilo suelto que, al jalarlo, desentrañaría toda la red de mentiras de Sergio. Fui al banco esa misma tarde. La cajera, una joven que mascaba chicle, me miró con lástima cuando le expliqué mi situación. «Señor Armenteros, veo el problema. Hubo una transferencia automática de su cuenta de ahorros a la cuenta de la Fundación Vidas Nuevas hace 6 meses. Parece que vació sus ahorros personales». Me mostró la pantalla. Una transferencia de $25.000. No la recordaba. O más bien, recordaba a Sergio poniéndome un fajo de papeles para firmar. «Solo permisos de rutina para la fundación, mamá». Comprendí que esa transferencia no fue un accidente. Fue el primer saqueo. Mi siguiente parada fue mi caja de seguridad en el mismo banco. No la había abierto en un año. El metal frío de la caja se deslizó con un siseo. Adentro, bajo mi certificado de matrimonio y las medallas de natación de Sergio de la infancia, estaba la carpeta de la fundación. Saqué el poder notarial que había firmado. Lo llevé a casa y, bajo la luz brillante de mi lámpara de escritorio, usé mi vieja lupa de lectura, la que usaba para revisar etiquetas de medicamentos. Allí estaba, en una tipografía diminuta pero clara, la cláusula «Poder total e irrevocable sobre la cuenta de la fundación y cuentas asociadas». «¿Cuentas asociadas?» Le había dado la llave de todo mi ser financiero. «Le di el control total de mi patrimonio», murmuré al aire viciado de mi estudio. Esa noche no dormí. La rabia es un combustible mucho más potente que la cafeína. A la mañana siguiente busqué en mis archivos esos que Sergio siempre llamaba las manías de una anciana. Encontré el contrato de la hipoteca. El papel era grueso, oficial, con el sello en relieve del banco. La cifra saltaba a la vista. $450.000. La dirección de mi casa, la única propiedad que me dejó mi esposo, estaba allí, grapada a la suerte de la fundación. La casa donde lo crié, pensé, pasando los dedos por la firma de Sergio. Ahora pagaba sus lujos. Este documento no era solo papel, era mi vida entera usada como garantía. El pánico amenazó con ahogarme, pero 40 años en cuidados intensivos te enseñan a compartimentar. El pánico es un lujo. Lo que necesitaba era estrategia. Lo que necesitaba era un aliado. Solo había una persona en el mundo que entendía tanto de números como de ética. Alguien que me respetaba no como la madre de Sergio, sino como Elena Armenteros, la profesional. Licenciado Mauro Villaseñor. Había sido el administrador del Hospital San Judas durante 30 años. Un hombre recto, metódico y, lo más importante, jubilado pero aún activo como inversor. Lo llamé. Su voz, tranquila y firme, fue el primer bálsamo. «Elena, qué sorpresa. ¿En qué puedo ayudarte?» Nos reunimos en una cafetería discreta, lejos del centro. Le llevé mi carpeta, el poder notarial, el contrato de hipoteca. Él no me interrumpió. Con sus gafas de lectura puestas, leyó cada documento con una concentración que me recordó por qué lo respetaba. Su rostro no mostró sorpresa, solo una creciente gravedad. Cuando terminó, se quitó las gafas y me miró por encima de la mesa de fórmica. «Elena», dijo en voz baja, «esto es un despojo legalizado. Le diste el arma y él está apretando el gatillo. Necesitamos más que esto. Necesitamos ver el daño. El daño. Necesitábamos saber cuánto había sangrado la cuenta. Como fundadora honoraria, yo tenía derecho a solicitar los estados financieros. Un derecho que Sergio probablemente pensó que nunca ejercería. Llamé a la oficina de la fundación y solicité los extractos bancarios de los últimos 3 meses. La asistente de Sergio, una joven nerviosa, titubeó. «El director Armenteros está muy ocupado, señora». «Quizás, dígale», la interrumpí con una frialdad que me sorprendió a mí misma, «que si no tengo esos extractos en mi correo electrónico en 1 hora, mi abogado los solicitará en persona». El silencio al otro lado de la línea fue delicioso. Los recibí en 10 minutos. Los imprimí en mi vieja impresora de casa.
El olor a tinta y papel llenaba mi estudio. Eran páginas y páginas de transacciones. Me senté con Mauro en mi comedor y extendimos las hojas como si fueran un mapa de guerra. Tomamos 2 resaltadores amarillos y comenzamos a marcar. No buscábamos los gastos operativos, buscábamos los lujos, las anomalías, y las encontramos. Vaya si las encontramos. El primer gasto que saltó fue un pago de $10,000 a una joyería de lujo. Rolex, murmuró Mauro, marcándolo. Seguimos buscando. Los patrones emergieron rápidamente. Restaurantes de lujo, no comidas de negocios, sino cenas de $1,000 varias noches a la semana. Tiendas de ropa de diseñador. Y luego, el pago grande. Un pago mensual de $5,000 a concesionario Audi. ¿Desde cuándo las enfermeras jubiladas necesitan un Audi deportivo para su bienestar? Pregunté al aire. Mauro solo negaba con la cabeza, su rostro una máscara de indignación contenida. Mi sacrificio, el riesgo de mi casa, estaba financiando su estilo de vida de playboy. Sumamos las cifras. En solo 3 meses, Sergio había gastado $80,000 en gastos personales evidentes. $80,000. El dinero que supuestamente debía ir a ayudar a mujeres como yo se estaba evaporando en relojes, autos y champán. «Mi sacrificio», dije, mi voz temblando por primera vez. Era su vacación en Dubái. Mauro puso su mano sobre las mías. «No, Elena, tu sacrificio fue una inversión. Y esto», dijo, señalando los extractos resaltados, «es una malversación». Pero Mauro, con su mente legal, vio algo que yo había pasado por alto. «Necesitamos la escritura de la fundación, Elena, el documento constitutivo. El poder notarial te da control sobre las cuentas. La hipoteca da el dinero, pero la escritura nos dice quién manda». Me tomó 2 días conseguirla. Tuve que ir al registro público, pagar una tarifa de $50 y esperar. Cuando finalmente la tuve en mis manos, se la llevé directamente a la oficina de Mauro. Era un edificio sobrio, de ladrillo, muy lejos del lujo de la oficina de Sergio. Mauro la extendió sobre su escritorio de caoba oscura. La leyó en silencio. Yo esperaba, conteniendo la respiración. Finalmente levantó la vista. Su expresión era sombría. «Es peor de lo que pensaba». Tomó un bolígrafo rojo y subrayó 2 líneas en el documento. La primera, mi nombre. Elena Armenteros, fundadora honoraria. «Honoraria», repitió Mauro. «Significa que no tienes voto. Eres una figura decorativa, Elena. Legalmente no puedes tomar decisiones». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Luego subrayó la segunda línea. «Sergio Armenteros, director ejecutivo, con control absoluto sobre las operaciones y decisiones de la Junta». Mauro me explicó la trampa. Él te hizo fundadora del dinero, pero se nombró a sí mismo dueño de las llaves. La junta directiva, sus amigos que aplaudían en la gala, solo están ahí para aprobar sus gastos. Eres la dueña del dinero, pero él es el dueño de todo lo demás. La arquitectura del robo era perfecta. Me había dejado fuera de mi propia fundación. Me senté pesadamente en la silla de cuero frente a su escritorio. El olor a libros viejos y cera para muebles llenaba la oficina. Me sentía derrotada. «¿Entonces qué hacemos?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «¿Cómo podemos detenerlo si él tiene el control legal?» Él me había encerrado. Había usado mi confianza y mi amor como los barrotes de mi propia prisión. El silencio en la oficina de Mauro se estiró. Él tamborileaba con los dedos sobre la escritura. Parecía que no había salida. Mauro se levantó y caminó hacia la ventana. Miró la calle por un largo rato. «Legalmente, dices. Tienes razón. Una demanda civil tomaría años. Años en los que él seguiría gastando hasta que el banco ejecute la hipoteca de tu casa. Para cuando un juez vea el caso, no quedará nada. Tu casa se habrá ido y la fundación estará en bancarrota». Me estaba diciendo, con su amabilidad habitual, que había perdido, que mi estupidez, mi ceguera maternal, me había costado mi hogar y mi seguridad. «Pero», dijo, girándose lentamente, y vi un destello en sus ojos, algo que no era piedad, sino estrategia. «La ley tiene muchas puertas, Elena. La puerta civil es lenta, pero la puerta de la opinión pública, esa es mucho más rápida». No entendí de inmediato. ¿Opinión pública? ¿Un escándalo? Yo era una mujer privada.
La idea me horrorizaba. Sergio construyó su imperio sobre la percepción pública. Elena, su estatus, su reputación de filántropo. Esa es su moneda de cambio. Si le quitas eso, se derrumba. Me explicó su idea. La junta directiva, esos hombres y mujeres que aprobaban sus gastos, eran cómplices por omisión. Pero eran, sobre todo, cobardes. Temían un escándalo más de lo que temían a Sergio. Si exponemos esto, dijo Mauro, señalando los extractos resaltados, no en un tribunal, sino frente a sus pares, frente a los donantes, frente a la sociedad, no tendrán más remedio que actuar. Los sacrificarán para salvarse a sí mismos. El plan comenzó a tomar forma. Era arriesgado, era público, era exactamente lo que más temía. Pero él tenía razón. Sergio me había humillado en privado durante años. Ahora estaba a punto de hacerlo en público en la gala. ¿Qué pasaría si usáramos su propio escenario en su contra? ¿Pero cómo?, pregunté. No podemos simplemente interrumpir la gala. Necesitamos una entrada. Mauro sonrió. Una sonrisa delgada, casi imperceptible. Ya la tienes. La gala benéfica anual, el 20 de noviembre. Tengo todos los documentos, Mauro, le dije sintiendo que la niebla de la desesperación comenzaba a disiparse, reemplazada por una claridad fría. Tengo la hipoteca, el poder notarial, los extractos bancarios que demuestran $80,000 en gastos indebidos. Tengo la escritura que prueba que me marginó legalmente. Reuní los papeles en mi regazo. Eran mi arsenal. Cada documento era una bala. Bien, dijo Mauro. Ahora déjame hacer mi parte. Como administrador jubilado, todavía tengo conexiones. Y como inversionista tengo interés en fundaciones limpias. Tomó los documentos y los colocó en una carpeta timbrada. Yo haré algunas consultas jurídicas. Veré la mejor manera de presentar esto. Tú, Elena, tienes que hacerlo más difícil. Lo miré, expectante. ¿Qué? Ir a esa gala, sentarte en esa mesa y dejar que él piense que ha ganado. Deja que se ponga arrogante. Deja que cometa un error. 3 semanas antes de la gala, salí de la oficina de Mauro Villaseñor. El aviso de fondos insuficientes ya no importaba. Era el catalizador. Ahora tenía algo mucho más valioso que $25,000. Tenía las 4 pruebas tangibles de mi despojo. Y, lo más importante, tenía un aliado que sabía cómo usarlas. La humillación del banco se había transformado en la munición para mi venganza. Una venganza fría, metódica y, sobre todo, documentada. Mientras caminaba hacia mi auto, el sol de la tarde golpeaba el pavimento. Recordé la placa de fundadora honoraria. Qué irónico. El título que él me dio para silenciarme era el único que me daba el derecho legal de solicitar los extractos bancarios. El único resquicio legal que él, en su arrogancia, había pasado por alto. Él pensó que honoraria significaba impotente. No sabía que en mi mundo significaba la que tiene el honor de revisar las cuentas. El juego estaba en marcha. El plan no nació de la rabia, sino de la necesidad. La rabia es caliente y se consume a sí misma. La necesidad es fría y persistente. Mi plan silencioso comenzó exactamente 3 semanas antes de la gala, con ese aviso de fondos insuficientes vibrando en la pantalla de mi teléfono. Fue el golpe de desfibrilador que necesitaba. Esa misma tarde, después de confirmar el desfalco inicial en el banco, hice la llamada. Mi voz era firme, la voz de la enfermera jefe que reporta una emergencia. «Mauro», dije cuando contestó, «soy Elena Armenteros. Necesito tu ayuda. No como un favor, como un administrador. Creo que estoy siendo defraudada». No hubo vacilación en su voz. ¿Dónde y cuándo? Ese fue el primer paso. Nos encontramos al día siguiente en esa cafetería anónima. Puse mi teléfono sobre la mesa y presioné grabar. No por él, sino por mí, para tener un registro de mi propia lucidez. «Mauro, me están robando», le dije, mi voz baja, sin temblar. «Y es mi hijo». Vi algo endurecerse en su mirada. No fue lástima, fue reconocimiento profesional. «Pruebas, Elena», dijo él. «No podemos movernos sin un rastro de papel. Necesito todo lo que firmaste, todo lo que él te hizo firmar». Asentí sintiendo el peso de la tarea. Sabía que volver a esos documentos sería como caminar sobre vidrios rotos, pero era el único camino.
Esa noche, abrí mi caja de seguridad y mi archivo personal. El olor a papel viejo y a mi propia ingenuidad llenaba el aire. Saqué el poder notarial, la hipoteca de $450,000, los estatutos de la fundación. Cada documento era un monumento a mi ceguera. Los extendí sobre la mesa del comedor. Pasé las siguientes 48 horas recopilando lo que faltaba. Los extractos bancarios que obtuve con esa llamada amenazante. Fue un trabajo metódico. Cada impresión, cada resaltado, era un clavo más en el ataúd de la confianza que le había tenido. La pila de documentos creció, convirtiéndose en un arsenal. 2 semanas antes de la gala, volví a la oficina de Mauro. Esta vez no fue en una cafetería, fue en su despacho legal, un lugar que olía a cuero y a decisiones irrevocables. Puse la carpeta gruesa sobre su escritorio. «Aquí está», le dije. «El poder notarial, la hipoteca, los extractos que muestran $80,000 en gastos personales en 3 meses y los estatutos, donde figuro como honoraria, sin voto». Él no dijo nada. Simplemente abrió la carpeta y comenzó a leer, con la concentración de un cirujano examinando una radiografía fatal. Por 1 hora, el único sonido en la oficina fue el pasar de las páginas y el subrayado de su bolígrafo rojo. Yo esperaba, mi corazón latiendo a un ritmo controlado. Finalmente levantó la vista. «Es peor de lo que describiste, Elena. Es hermético. Te despojó de todo legalmente. La junta directiva es su escudo. Son sus amigos, y él tiene el control absoluto». Por respiración se atascó. «¿Entonces no hay nada que hacer?». Mauro se recostó, entrelazando sus dedos. «Dije que es hermético, no impenetrable. Ahora empieza el verdadero trabajo». El siguiente paso fue la consulta jurídica. Mauro reunió a sus propios abogados, no para iniciar una demanda, sino para encontrar la vulnerabilidad. Yo no estuve en esa reunión. Era mejor que mi nombre no apareciera en sus registros. Esperé. Esos fueron los 3 días más largos de mi vida, suspendida entre la esperanza y la ruina inminente. Sabía que mi casa estaba a un impago de ser embargada. Sergio no se detendría. El tiempo corría en mi contra. Cada vez que sonaba el teléfono, mi pulso se aceleraba. Mauro me llamó un viernes por la tarde. «Ven a mi oficina. Trae un cuaderno». Su tono era neutral, lo cual era una buena señal. Cuando llegué había una pizarra blanca en su despacho. Sobre ella, un diagrama de flujo. «Aquí está el problema», comenzó, señalando la pizarra. «Una demanda civil tomará de 2 a 3 años. Para entonces, él habrá vaciado la fundación y tu casa estará perdida. El banco ejecutará la hipoteca. Ganarías el caso, pero perderías tu hogar». Era la verdad fría que yo ya sospechaba. «La junta directiva», continuó, «es cómplice por omisión. Aprueban sus gastos porque también se benefician de su estatus. Pero son hombres de negocios. Su mayor temor no es la ley, es el escándalo. La reputación es su activo más valioso». Ahí estaba la palabra clave. Reputación. Sergio te humillará, en privado, pero depende de la aclamación pública. Su poder reside en el logo de esa fundación. Si ensuciamos el logo, el poder se desvanece. El plan silencioso estaba tomando una forma pública. «No podemos ser nosotros quienes iniciemos la pelea. Elena», me advirtió, «sería visto como una disputa familiar. Tu palabra contra la de él. Serías desestimada como una anciana vengativa. Necesitamos un detonante. Necesitamos que él, públicamente, demuestre su arrogancia. Y necesitamos que un tercero, con credibilidad impecable, exponga los hechos». Me miró fijamente. «Ese tercero seré yo, pero necesito que tú me des la señal». El plan requería un escenario, y Sergio nos lo estaba proporcionando en bandeja de plata. La gala benéfica anual, su noche de coronación. «Es el lugar perfecto», dijo Mauro. 200 de sus pares, donantes, la prensa local, una audiencia cautiva. Me explicó la estrategia, una intervención pública. No como un ataque, sino como una oferta de negocios. Una oferta que él no podría rechazar y que, simultáneamente, lo expondría. Era brillante y era aterrador. Una semana antes de la gala, Mauro puso en marcha la fase final. «He realizado la consulta jurídica. Estamos en terreno sólido. No estamos difamando.
Estamos presentando hechos documentados. No estamos demandando. Estamos proponiendo una auditoría como condición para una donación. El lenguaje era crucial. Todo tenía que ser preciso, legalmente intachable. La palabra malversación no se usaría. Se usaría gastos no justificados. La palabra robo no se usaría. Se usaría discrepancias financieras. Voy a comprar 3 boletos para la gala, me informó Mauro. Costarán $1.500, una pequeña inversión. Lo miré confundida. ¿3? 1 para mí, explicó. Y 2 para mis invitados. He contratado a 2 de los mejores auditores forenses de la ciudad. Entrarán como mis socios de inversión, interesados en la fundación. La genialidad del plan me dejó sin aliento. No eran solo invitados, eran los ejecutores. Estarían allí, en la sala, listos para actuar en el momento en que se diera la orden. La condicionalidad era el corazón de la estrategia. Mauro no podía simplemente levantarse y acusar. Debía ser provocado. Aquí es donde entras tú, Elena. Tienes que soportar la gala. Tienes que dejar que él sea él mismo. Necesitamos que él cometa un error, que se vuelva arrogante, que te use o te menosprecie públicamente. Necesitamos que él mismo cargue el arma que yo dispararé. ¿Cómo podía saber él con tanta certeza que Sergio haría eso? Lo sé, dijo Mauro, adivinando mi pensamiento, porque los narcisistas no pueden evitarlo. Siempre necesitan un público para su crueldad. Nuestra última reunión fue 2 días antes del evento. Repasamos la coreografía. Yo llegaría sola. Me sentaría en la mesa asignada. No mostraría hostilidad. Mauro y sus invitados llegarían por separado y se sentarían en el fondo, cerca de la salida, pero con una vista clara del escenario. No nos comunicaremos durante el evento, Elena. Ni una mirada. Somos extraños, hasta el momento exacto. Asentí. Comprendía mi papel, ser el cebo. Mauro me entregó una copia de la hipoteca. Una copia limpia. Esta es la prueba clave. La hipoteca de $450.000. El resto, los extractos, los auditores los tienen. Pero esto, dijo, esto es lo que la gente entenderá. El dinero de tu casa. Guardé el documento en mi bolso. Pesaba más que el papel. Era el peso de la justicia que estaba por venir. El plan está listo, me dijo Mauro esa tarde, su voz tranquila. Ahora solo necesitamos el momento exacto. El momento en que él cruce la línea tan públicamente que nadie pueda ignorarlo. Le di la mano, un apretón firme. Él la cruzará, Mauro. Te lo garantizo. Salí de su oficina sabiendo que la maquinaria estaba en movimiento. Ya no había vuelta atrás. La suerte estaba echada. Mientras me preparaba para la gala esa noche, no me sentía como una víctima. Me sentía como un soldado preparándose para la batalla. Mi traje sastre era mi uniforme. Mi rostro sereno era mi camuflaje. Había pasado las últimas 3 semanas no solo descubriendo la traición, sino construyendo meticulosamente la trampa. Cada paso fue discreto. Cada consulta fue silenciosa. Cada prueba fue verificada. Sergio pensaba que me estaba llevando a mi humillación. No sabía que yo lo estaba guiando a su propio juicio. Mi estrategia había sido clara. Usar su arrogancia como el detonante. La consulta de Mauro nos dio el marco legal. No éramos vengadores. Éramos acreedores preocupados. Las notificaciones habían sido internas, entre abogados. La auditoría rápida estaba esperando en la sala, disfrazada con trajes de gala. Cada pieza estaba en su lugar. El plan silencioso había concluido. Ahora comenzaba la ejecución pública. El plazo era esta noche. La condición era la humillación pública. Y mientras Sergio subía al escenario, con su sonrisa de $10.000, sentí una calma absoluta. Él iba a hacer exactamente lo que Mauro predijo. Iba a cargar el arma por nosotros. Yo solo tenía que esperar el sonido del disparo. La palabra dólar, que resonaría en el salón. Recordé la promesa de Mauro antes de despedirnos. Esto no te devolverá los años perdidos, Elena, pero te devolverá tu casa y te devolverá tu nombre. Eso era todo lo que importaba. La casa era mi pasado. Mi nombre era mi futuro. Estaba lista. Mientras la primera risa incómoda llenaba el salón, miré el logo de la Fundación Vidas Nuevas en la pantalla. Vidas Nuevas. Pensé, qué apropiado.
Porque esta noche, una vida ciertamente iba a terminar, y otra, la mía, estaba a punto de comenzar de nuevo. El plan silencioso había sido mi crisálida. La gala sería mi renacimiento. Sucedió 5 días antes de la gala. Fue un impulso, una necesidad de ver el terreno del enemigo con mis nuevos ojos. Mi plan con Mauro estaba trazado. Las piezas legales estaban en su sitio, pero me faltaba algo. Necesitaba ver su rostro. Fui a la oficina de la fundación. Vidas Nuevas. La oficina que mis $450,000 habían pagado. Hacía meses que no iba. La recepcionista, una joven que no me reconoció, intentó detenerme. «El director Armenteros está en una reunión muy importante», dijo, su voz aguda por el nerviosismo. «Soy Elena Armenteros», le respondí con calma. «La fundadora honoraria, y no necesito una cita para visitar mi propia fundación». Mi tono, sereno pero inquebrantable, la hizo retroceder. Entré sin esperar respuesta. El lujo era sofocante. Muebles de diseño que costaban más que mi salario de un año. Arte moderno, insípido en las paredes. Sergio estaba allí, no en una reunión, sino riendo en el área de descanso con 2 miembros de la junta, sosteniendo una taza de espresso. Su risa se cortó en seco cuando me vio. El silencio que cayó en la oficina fue pesado, denso. Los pocos empleados presentes levantaron la vista de sus monitores, sus ojos abiertos como platos. Esta era una escena pública, mi primera prueba de fuego. «Mamá», dijo Sergio, recuperando la compostura, aunque vi un tic en su párpado. «¿Qué haces aquí? Te dije que la oficina está muy ocupada». Su tono era una mezcla de falsa amabilidad y advertencia. Se acercó a mí, intentando guiarme de vuelta al vestíbulo con una mano en mi codo. Un gesto de control. Aparté mi brazo, no bruscamente, sino con una lentitud deliberada que lo dejó con la mano suspendida en el aire. «Vengo a buscar algo mío, Sergio», le dije, mi voz lo suficientemente alta para que los empleados y sus amigos escucharan. «¿Algo tuyo?» «Mamá, todo aquí es de la fundación», se rió dirigiéndose a sus amigos. «Ya sabes cómo se ponen los mayores, se apegan a las cosas». El desprecio era palpable. Su intento de pintarme como una anciana senil frente a su pequeña corte. Este era su territorio, y estaba reafirmando su dominio. Sentí las miradas de los empleados, algunas con lástima, otras con curiosidad. La humillación era su arma preferida, y estaba usándola de nuevo. Pero esta vez, yo no era la misma mujer que hacía 3 semanas. Caminé directamente hacia la que solía ser la oficina de la administradora, ahora convertida en una especie de sala de descanso premium, para él. En la repisa, entre trofeos de golf falsos y botellas de licor caro, estaba lo que había venido a buscar. Mi antigua placa de enfermera jefe del año, del Hospital San Judas, de 1988. La había traído el día de la inauguración, pensando tontamente que honraría el legado. Él la usaba como un posavasos glorificado. La tomé. El metal estaba frío y manchado con un aro de café. «Esto», dije girándome para enfrentarlo. Sostuve la placa en alto, no con ira, sino con una claridad expositiva. «Esto es lo que vine a buscar». Limpié la mancha de café con mi pulgar, un gesto lento y deliberado. Sergio palideció visiblemente. Entendió el simbolismo. Entendió que yo estaba reclamando mi identidad, la que él había intentado borrar y manchar. «Elena, por favor, no hagas una escena», siseó, su sonrisa desapareciendo por completo. «Estás interrumpiendo. El personal está ocupado». «El personal parece estar disfrutando del espectáculo, Sergio», respondí, mi voz serena. Miré a los empleados que rápidamente bajaron la mirada, pero no antes de que viera el atisbo de sonrisas cómplices. «Solo quería recordarte, y a tus socios», dije, asintiendo a los hombres de la junta, que ahora parecían incómodos, lo que significa realmente el trabajo duro. Esta placa, la levanté un poco más, representa un presupuesto de $5 millones gestionados sin un solo centavo de discrepancia. Representa 30 años de servicio. El aire en la oficina estaba cargado. Esta era mi pequeña victoria. No había gritado, no había acusado, simplemente había declarado un hecho. Había contrapuesto mi historial verificable de competencia contra su fachada de lujo financiado. Sergio estaba acorralado. No podía atacarme por tomar algo que era mío. No podía discutir mi historial laboral. Solo podía quedarse allí,
rojo de ira, contenida, expuesto como un niño al que le han quitado un juguete. La dinámica de poder, en ese pequeño espacio público, se había invertido. «Si has terminado con tu viaje de nostalgia», escupió las palabras. «La puerta está por allí». Sabía que había ganado esta escaramuza. «Oh, no he terminado, Sergio», le dije suavemente, caminando hacia la puerta. «De hecho, apenas estoy empezando». Me detuve junto a la recepcionista, que ahora me miraba con algo parecido al asombro. «Asegúrese de que el director Armenteros revise el código de ética de la fundación, especialmente la parte sobre el respeto a los fundadores». «Buenas tardes». Salí de la oficina y entré en el ascensor. El alivio fue tan intenso que tuve que apoyarme en la pared metálica. Mis rodillas temblaban, pero mi corazón estaba firme. No había resuelto el problema principal. No había recuperado mi casa ni mi dinero, pero había logrado algo crucial. Le había demostrado a él y a mí misma que ya no tenía miedo. Le había demostrado que la anciana aburrida tenía memoria y garras. Esta pequeña victoria me dio el combustible que necesitaba para la batalla final. Esta confrontación fue el reverso intermedio. Cambió el tablero de ajedrez. Antes de esto yo era una víctima pasiva recopilando información. Ahora era una adversaria activa que había entrado en su fortaleza y salido ilesa, llevándome un trofeo simbólico. Sabía que esta acción tendría consecuencias. Sabía que había herido su ego de forma irreparable. Esta visita no solo tensó el ambiente, lo cargó de electricidad. Sabía que él no dejaría pasar esta afrenta. Mi demostración de fuerza en su oficina no lo haría retroceder, lo haría más cruel. Lo empujaría a usar el escenario más grande que tenía a su disposición para reafirmar su poder y castigar mi insolencia. Su humillación en la oficina garantizaba mi humillación en la gala. Él necesitaría vengarse de mí públicamente para restaurar su imagen frente a su junta directiva y sus empleados. Y eso era exactamente lo que Mauro y yo habíamos previsto. Mi visita no fue solo un impulso, fue una provocación estratégica. Encendí el fósforo, y ahora todo lo que tenía que hacer era esperar a que él, desesperado por apagarlo, hiciera explotar todo el edificio. La gala en 5 días no sería solo una celebración, sería su trampa, y él, cegado por la furia de mi visita, caminaría directamente hacia ella. La pequeña victoria estaba asegurada. La guerra estaba a punto de comenzar. El eco de la risa, por la broma de $1, todavía flotaba en el aire viciado del salón cuando una voz, tranquila pero con la autoridad de un trueno, cortó el murmullo. Yo. La palabra fue simple, emitida desde una mesa en el fondo del salón. Todos se giraron. Un hombre de cabello plateado, impecablemente vestido con un traje oscuro, se puso lentamente de pie. Era Mauro Villaseñor. Lo miré, mi corazón martilleando un ritmo constante contra mis costillas. Era la señal. El plan estaba en marcha. «Ofrezco $1.000.000», dijo, su voz proyectándose sin necesidad de micrófono. $1 millón. Por mí. El silencio que cayó sobre el Grand Regency fue absoluto. Pesado, como si hubieran succionado todo el aire del salón. 200 cabezas giraron al unísono. Primero hacia Mauro, luego hacia Sergio en el escenario, y finalmente hacia mí, en la mesa 3. Podía sentir el calor de sus miradas, ya no de diversión, sino de una incredulidad total. Sergio palideció. El color desapareció de su rostro tan rápido que pareció que iba a desmayarse. Su sonrisa carismática se congeló, se resquebrajó y se convirtió en una máscara de pánico. Vi su mano, la que sostenía el micrófono, comenzar a temblar visiblemente. El reloj de oro de $10.000 en su muñeca, pagado con mi dinero, ahora solo delataba su terror. Logró tartamudear algunas palabras, intentando recuperar el control de su propia farsa. Licenciado Villaseñor, es una broma, ¿verdad? Un gesto generoso, pero... Mi madre... No, su voz se quebró. Había perdido el guión. El hombre que vivía de su elocuencia ahora no podía hilar una frase coherente. La audiencia, antes su cómplice, ahora era un tribunal silencioso que lo observaba tropezar. Intentó reírse, pero el sonido que salió fue un graznido seco, ahogado por la tensión que él mismo había creado. «No es una broma, Sergio»,
respondió Mauro. Y con esas palabras comenzó a caminar. Sus pasos eran lentos, deliberados, resonando en el mármol del pasillo central. No caminaba hacia mí, caminaba directamente hacia el escenario. «Ofrezco $1.000.000», repitió la cifra, solidificándola en el aire, convirtiéndola en un hecho innegable. Cada paso que daba era un golpe de martillo sobre la reputación de Sergio. La audiencia no respiraba. Observaban esta procesión lenta, este cambio tectónico de poder que ocurría en tiempo real. Mauro no pidió permiso. Subió los 3 escalones del escenario y se paró junto a un Sergio paralizado, con una calma que contrastaba brutalmente con el pánico de mi hijo. Mauro tomó el segundo micrófono del atril, el que estaba destinado a los discursos de aceptación. El leve siseo del micrófono al encenderse fue el único sonido en el salón. Ahora había 2 hombres en el escenario, pero solo uno tenía el control. Sergio dio un paso instintivo hacia atrás, un animal acorralado reconociendo a un depredador superior. «Pero», continuó Mauro, y su voz ahora retumbaba en cada altavoz del salón, clara y cortante. «No, ofrezco ese $1.000.000 por su madre». Hizo una pausa dramática. La confusión en el rostro de Sergio se intensificó. El público contuvo la respiración. ¿Qué era esto entonces? Mauro giró su cuerpo ligeramente, dirigiéndose no solo a Sergio, sino a cada una de las 200 personas en esa sala. «Lo ofrezco para su madre». La distinción era sutil, pero el impacto fue devastador. La narrativa acababa de cambiar. Esto no era una compra, era un rescate. «Mi nombre es Mauro Villaseñor», comenzó. Su voz era la de un conferencista, un abogado presentando su caso. «Para aquellos que no me conocen, fui el administrador principal del Hospital San Judas durante 30 años. Gestioné sus finanzas, sus dotaciones, su expansión. Conozco cada centavo que entró y salió de esa institución durante 3 décadas. Estableció sus credenciales. No era un donante emocional. Era un experto financiero, un pilar de la comunidad que nadie se atrevería a cuestionar». Luego, giró y me señaló. Allí, sentada en mi mesa. La luz del escenario me alcanzó de rebote. Conocí a Elena Armenteros hace 40 años. No como la madre aburrida de Sergio, sino como la enfermera jefe más competente que he tenido el placer de conocer. El murmullo comenzó, bajo e incierto. Conocí a Elena cuando ella gestionaba un presupuesto operativo de $5 millones al año. 5 millones. Y lo hacía con una precisión que avergonzaría a la mayoría de los contadores en esta sala. «Ella no es aburrida, Sergio», dijo Mauro, su voz bajando a un tono de reprimenda fría. «Ella es una genio financiera, una experta en auditoría y logística que ahorró a nuestro hospital cientos de miles de dólares encontrando discrepancias que nadie más veía». El murmullo se convirtió en un zumbido. Podía ver a los miembros de la junta directiva en la mesa principal, intercambiando miradas nerviosas. La imagen de la anciana senil se estaba disolviendo, reemplazada por la de una profesional formidable. «Tan genio», continuó Mauro, subiendo el tono, «que fue ella, y solo ella, quien financió esta fundación que usted dirige». El silencio regresó, esta vez cargado de incredulidad. Sergio abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Estaba atrapado. «La gente en esta sala cree que dona a Vidas Nuevas. La verdad es que Vidas Nuevas existe gracias a un solo sacrificio». Mauro metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. «El clímax del plan estaba aquí. Sergio les dijo que su madre estaba aburrida», dijo Mauro, su voz goteando desdén. «Lo que no les dijo es que ella está, probablemente, aterrada». Y entonces sacó el documento. Era una copia, pero todos en la sala pudieron ver el membrete oficial del banco. «Lo hizo», dijo Mauro, levantando el papel para que todos lo vieran. «Hipotecando su única casa, la casa donde lo crió. Una hipoteca de $450.000, el dinero con el que se fundó Vidas Nuevas». El jadeo colectivo fue audible. $450.000. Mi casa. La cifra flotaba en el aire, obscena y trágica. Yo mantenía mi rostro impasible, pero mis manos bajo la mesa estaban apretadas con tanta fuerza que mis uñas se clavaban en mis palmas. Miré a Sergio. Estaba blanco como el papel. Su carrera, su vida,
su reputación. Todo se estaba quemando frente a sus ojos en ese escenario que él había construido. Los $450,000 que ella arriesgó, continuó Mauro, martillando el punto. El dinero que debía asegurar su propia jubilación. Es el dinero con el que usted, Sergio. Y ahora Mauro se volvió para encarar a mi hijo directamente. Paga su auto de lujo. Es el dinero con el que paga su reloj de $10,000. La conexión fue brutal y directa. Los donantes en la sala no solo estaban viendo un drama familiar, estaban viendo un fraude. Estaban viendo al hombre al que le daban dinero, expuesto como un ladrón que le robaba a su propia madre. La atmósfera en el salón había cambiado del todo. Ya no había risas incómodas. Había ira. Vi a un hombre en la mesa 5, un conocido inversor, sacudir la cabeza con disgusto. Las mujeres que antes se reían, ahora me miraban con una mezcla de horror y piedad. Una piedad que yo no quería, pero que era 1000 veces mejor que su desprecio. La marea había cambiado. El tribunal estaba convencido. «Así que sí, Sergio», dijo Mauro, volviendo al micrófono principal. «Mi oferta de $1,000,000 es real». Hizo una pausa, dejando que el peso de la cifra se asentara de nuevo. «Pero no es una donación. Es una oferta de compra. Mi $1,000,000 es para comprar esa deuda hipotecaria esta noche, para transferir la garantía de la casa de Elena a mi nombre». La brillantez del movimiento dejó a todos sin aliento. Mauro no estaba solo exponiendo, estaba tomando el control. Y como el nuevo y principal acreedor de la Fundación Vidas Nuevas, continuó, su voz ahora era de acero puro, como el hombre que ahora posee la deuda que mantiene estas luces encendidas, no estoy pidiendo, estoy exigiendo. Miró directamente a los miembros de la junta directiva, que parecían querer desaparecer en sus sillas. Exijo una auditoría forense inmediata de cada centavo gastado en los últimos 18 meses. Y exijo, su voz alcanzó un crescendo, que usted, Sergio, nos explique a todos, aquí y ahora, este gasto de $80,000 en gastos de representación en los últimos 3 meses. Nombró la cifra exacta, la cifra que yo había resaltado en amarillo en los extractos bancarios, la cifra de Dubái, de los autos, de los restaurantes caros. Era el golpe de gracia. El cheque mate. Sucedió de inmediato. Sergio dejó caer el micrófono. El golpe sordo contra la madera del escenario fue seguido por un aullido agudo de retroalimentación que hizo que todos se encogieran. El sonido de su poder evaporándose fue la consecuencia inmediata número 1. Perdió su voz pública. Estaba simbólicamente silenciado. El arma de su humillación, ahora inútil a sus pies. Al mismo tiempo, en el fondo del salón, los 2 invitados de Mauro se pusieron de pie. Los hombres que yo sabía eran auditores forenses. Eran altos, corpulentos, y no parecían interesados en la cena. Se movieron con una eficiencia tranquila, no hacia el escenario, sino hacia las salidas laterales del salón. Se posicionaron allí, bloqueando discretamente la ruta de escape de Sergio. No eran guardias, pero su presencia era una advertencia clara. Consecuencia número 2. Su libertad de movimiento estaba restringida. La tercera consecuencia fue la más rápida. Los miembros de la junta directiva, pálidos y aterrorizados, se levantaron de su mesa casi al unísono. No fueron hacia Sergio, fueron hacia Mauro. Lo rodearon en el escenario, hablando en susurros frenéticos, gesticulando. Escuché fragmentos. Inaceptable. Investigación completa. Uno de ellos, el presidente de la junta, tomó el micrófono de Mauro y anunció, con voz temblorosa: Dadas estas impactantes revelaciones, la junta anuncia la suspensión temporal e inmediata del director Armenteros, pendiente de una auditoría completa. Sergio se quedó solo en el centro del escenario, bajo las luces que antes lo adoraban. Su suspensión fue anunciada públicamente. Su estatus, su dinero, su reputación, todo perdido en el lapso de 5 minutos. La tríada de su caída estaba completa. Ya no era el director ejecutivo, era un paria. Los 200 invitados lo observaban, no con admiración, sino con un frío desprecio. Mauro bajó del escenario. Los miembros de la junta lo seguían como polluelos asustados.
Ignoró sus súplicas por un momento y caminó directamente hacia mi mesa. No sonrió. Su rostro era profesional, pero en sus ojos vi el respeto que me habían negado. Sacó el documento original de la hipoteca, el que yo le había dado, y lo puso sobre mi plato de postre intacto. Un gesto simbólico. «Creo que esto le pertenece, señora Armenteros», dijo en voz alta. Tomé el papel. El documento que representaba mi prisión ahora era la llave de mi liberación. Lo sostuve en mi mano. Era solo papel, pero pesaba 1 tonelada. Levanté la vista y vi a Sergio siendo escoltado fuera del escenario. No por los auditores, sino por la seguridad del hotel, llamado por el presidente de la Junta. Nuestros ojos se encontraron a través del salón. Él me miró con un odio puro. Yo lo miré con nada, absolutamente nada. El frío había ganado. La gala terminó sin postre. La gente no huyó, pero se disolvió en grupos silenciosos, susurrando, mirándome con una nueva curiosidad que rayaba en el respeto, o quizás en el miedo. Yo permanecí sentada. Terminé mi copa de agua con la misma calma con la que había llegado. Mauro se aseguró de que los auditores tuvieran acceso inmediato a los servidores de la fundación esa misma noche, antes de que cualquier evidencia pudiera ser borrada. Los miembros de la Junta, ahora mis más atentos servidores, facilitaron todo. No volví a ver a Sergio. Fue escoltado fuera del hotel por una puerta trasera, su gran noche terminando no con aplausos, sino con el clic silencioso de una puerta de servicio cerrándose. Yo me fui por la puerta principal. La auditoría fue rápida y brutal. Los forenses de Mauro trabajaron durante 72 horas seguidas. No necesitaron buscar mucho. La arrogancia de Sergio lo había hecho descuidado. No había ocultado sus gastos, simplemente los había renombrado. Los gastos de representación de $80.000 eran solo la punta del iceberg. El informe final, que Mauro me presentó una semana después en su oficina, era un monumento a la codicia. «En total, Elena», dijo, señalando la cifra final en la parte inferior de la página, «Sergio desvió $210.000 en los últimos 18 meses. $210.000. La cifra tenía un peso específico. El peso de mi casa, de mi seguridad, de mi confianza rota. La junta directiva actuó con la velocidad del pánico. Para salvar sus propias reputaciones, necesitaban un chivo expiatorio y un salvador. Sergio fue el primero. Fue despedido sumariamente, con una demanda civil iniciada por la propia fundación para recuperar los fondos malversados. Y yo, la fundadora honoraria, la madre aburrida, fui la segunda. Me ofrecieron la presidencia interina de la Junta. No querían mi dinero, querían mi nombre. Querían el nombre de Elena Armenteros, la administradora de $5 millones, sin discrepancias. Acepté, pero no por ellos. Acepté por mí. Mi primera acción como presidenta fue cambiar las cerraduras de mi casa. Era un gesto simple pero profundamente simbólico. El cerrajero, un hombre amable con manos callosas, trabajó en silencio mientras yo observaba. El viejo cilindro de latón cayó en su mano y lo reemplazó por uno nuevo, de acero brillante. Me entregó un juego de 3 llaves nuevas. «Aquí tiene, señora. Nadie que no tenga una de estas entrará», sostuve el metal frío. No era solo una llave, era un límite. Era la primera frontera física que establecía contra mi hijo en 45 años. Sergio apareció 3 días después. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un naranja enfermizo. Lo vi desde la ventana de la sala antes de que tocara el timbre. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una desesperación desaliñada. No llevaba su reloj de oro. Tocó el timbre, un sonido estridente en la quietud de mi casa. Esperé. Volvió a tocar, esta vez con más fuerza. Finalmente lo escuché hurgar en sus bolsillos, y luego el sonido metálico de su vieja llave intentando entrar en la nueva cerradura. El clic frustrado, el giro inútil, fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. Bajé y abrí la puerta, pero mantuve la cadena de seguridad puesta. Su rostro, visible a través de la estrecha abertura, estaba demacrado, sus ojos inyectados en sangre. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué cambiaste la cerradura?» No puedo entrar». Su voz era lastimera, la de un niño confundido. Pero ya no veía a mi niño.
Veía a un hombre de 45 años que me había subastado por $1. La cadena de seguridad se sentía como el acero más fuerte del mundo. «Hola, Sergio», le dije. Mi voz tranquila, sin rastro de la ira o el dolor que había sentido. Era la voz de una administradora dirigiéndose a un empleado redundante. «La casa está a mi nombre, como siempre lo ha estado». La cerradura fue cambiada por razones de seguridad. Él parpadeó, la realidad de su situación golpeándolo. «Mamá, por favor, no tengo a dónde ir. Me quitaron todo. El apartamento, el auto». Su voz se quebró, pero las lágrimas parecían ensayadas. «No me hagas esto». «Yo no te hice nada, Sergio», respondí, mi voz aún serena. «Tus acciones tienen consecuencias, y estas son las tuyas». Me miró con una incredulidad que rápidamente se convirtió en la vieja rabia familiar. «Sigues siendo mi madre, y tú sigues siendo el hombre que hipotecó mi casa para comprar autos de lujo», repliqué. «La fundación, como sabes, está intervenida. Ha iniciado acciones legales». Hice una pausa y añadí la última línea. «El nuevo muro. Cualquier comunicación futura que necesites tener conmigo será a través de los abogados de Mauro». Cerré la puerta. No la cerré de golpe. La cerré con una finalidad tranquila. Escuché un solo golpe en la madera. Un puñetazo de frustración impotente. Luego, el silencio. Me apoyé contra la puerta, no por debilidad, sino para sentir la solidez de la madera que ahora me protegía. Había establecido el límite. Había puesto la cadena, cambiado la cerradura y construido el muro legal. La casa volvía a ser mía. Y por primera vez en décadas, yo también. La restauración de mi dignidad no fue un evento público. Fue una serie de acciones privadas y metódicas. La oficina de la fundación, que una vez estuvo llena de muebles de diseño y arte pretencioso, fue desmantelada. Vendimos todo. Con el dinero pagamos las deudas que Sergio había acumulado y comenzamos a construir un fondo de reserva real. El olor a espresso caro y colonia de diseñador fue reemplazado por el olor a pintura fresca y café de filtro. Ahora, esta es mi oficina. Es más pequeña que la de Sergio. Está en una esquina, pero tiene una ventana grande que da a un roble viejo. Estoy sentada en un escritorio simple de madera, no de caoba. Frente a mí no hay trofeos falsos, sino los estatutos de la fundación, reescritos. Estoy firmando los papeles finales que reestructuran la fundación para que vuelva a su objetivo original y único: crear un fondo de ayuda para enfermeras jubiladas en dificultades financieras. Cada firma es una corrección, cada cláusula es una promesa. Mauro está a mi lado, sentado en la única otra silla de la oficina. Está tomando un café en una taza de cerámica simple, no en porcelana fina. Ha estado supervisando la transición legal, asegurándose de que cada paso sea blindado. La Junta aprobó la nueva cláusula de auditoría trimestral obligatoria, dice, su voz tranquila. Y la cláusula Elena, como la llaman. Ningún director puede tener gastos de representación superiores a $500 sin la aprobación unánime de la Junta. Sonrío levemente. 500 es generoso. Él ríe suavemente. Eres dura, Elena. Siempre lo fuiste. No soy dura, Mauro. Soy precisa. Aprendí el costo de la imprecisión. Él asiente, y un cómodo silencio se instala entre nosotros. Es el silencio de dos profesionales que entienden el trabajo, que respetan los números y las consecuencias. Miro la nueva placa en mi escritorio. No, dice fundadora honoraria. Dice Elena Armenteros, directora ejecutiva. Un título que esta vez me gané, no por dar mi dinero, sino por recuperarlo. Mi rutina se ha transformado. Ya no me despierto con el miedo sordo de la ruina financiera. Me despierto a las 6 de la mañana, como siempre lo hice. Pero ahora, en lugar de una ansiedad paralizante, siento un propósito. Reviso los mercados, leo los informes de la fundación y a las 9 estoy en mi escritorio. He contratado a 2 enfermeras, jubiladas, tan metódicas como yo, para que me ayuden a administrar los fondos. Somos un triunvirato de mujeres mayores que saben exactamente lo que vale $1 y lo que no tiene precio. Mi hijo me cotizó en $1 en una subasta pública, creyendo que ese era mi valor final. Pero lo que él, en su arrogancia,
nunca entendió es que yo no era el objeto en venta. Yo era la dueña de la casa de subastas, la que tenía la escritura, la que guardaba los recibos y la que, al final, decidiría quién pagaría el precio. Aprendí la lección más dura de la manera más cruel, pero la aprendí. Mi valor nunca estuvo en subasta. Mi dignidad no es, ni será nunca, negociable.